Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que tanto tú como tu familia os encontréis genial. Por si no me conoces, mi nombre es Jennifer y mi misión a través de este canal es aportar contenido de valor que te ayuda a cuidar tu cuerpo y tu mente para mejorar tu salud y que te sientas genial cada día. En nuestro vídeo de hoy vamos a hablar sobre el libro de Los Miserables de Víctor Hugo. Esta es una de las novelas más famosas de la literatura universal, vamos a hablar hoy sobre ellas. Si es uno de tus libros favoritos, déjamelo en los comentarios y que estaré encantada de leer qué te parece. Y si no sabes de ella, pero te había interesado alguna vez leerla, pues quédate hasta el final del vídeo para saber un poquito más sobre este libro en concreto. Este libro lo tengo desde hace mucho, pero empecé a leérmelo hace casi cerca de un año. Empecé a leérmelo por agosto, septiembre del año pasado, porque tenía un recorrido en el trabajo de casi una hora de autobús ida y vuelta, por lo tanto, y como estaba a turno partido, eran casi 4 horas de autobús al día. Y como me leí muchísimos libros, estaba siempre buscando algo que pudiera ser largo en el tiempo para que me pudiera dar tiempo de leerlo durante el autobús. Entonces pues decidí coger este que lo tenía desde hace muchos años. Como es muy grueso, es bastante grueso, y lo mejor es que tiene la letra muy chiquitita. Entonces me iba a llevar mucho más tiempo leerlo. De hecho me ha llevado cerca de un año, porque justo cuando empecé a leerlo se terminó mi contrato en ese trabajo y empecé otro, así que ya se acabó las 4 horas casi de lectura que tenía al día, así que ahora leía mucho menos, por eso he tardado también más en leerlo, pero de todas formas me ha gustado muchísimo, he aprendido mucho sobre él y vamos a hablar de este libro en concreto. ¿De qué va? Yo nunca había visto la película ni sabía que había musicales. Sabía que había una película, pero yo pensaba que era una película que no era un musical, que era una película al uso. Y luego me he dado cuenta que no, que es que solo existen musicales al respecto de este libro, lo cual me llamó mucho la atención porque claro, ya me lo estaba leyendo, ya llevaba casi más de la mitad cuando me enteré de eso y digo, ¿cómo es posible que puedan hacer un musical de algo... no sé, de historias tan desgarradoras o tan miserables, ¿no? Vamos a hacer gala a su título. Entonces me costaba un poquito creer que algo, que es verdad que hay musicales también trágicos y dramáticos, pero yo, la mayoría de los musicales yo los asociaba a historias bonitas, ¿no? A comedias, a historias románticas de amor o a historias divertidas. No lo veía como historias trágicas. Entonces decidí, evidentemente, terminarme el libro antes de ver la película ni nada, porque no quería spoilearme nada, quería leer el libro. Normalmente, y esta no es una excepción, el libro siempre es mejor que la serie o película o la adaptación que haga. Siempre el material original, por lo menos yo considero que con todos los libros que he leído y luego he visto las películas o los productos audiovisuales que han hecho, siempre considero que el libro está mejor. Nunca, en ninguno de los casos he dicho, oh, la película está mejor o la serie. No, en ningún caso ha sido. Y esta no es una excepción. Además, si te fijas, el libro es muy grande, muy denso y es imposible, como la mayoría de los libros, el tratar toda la obra o el poder llevar toda la obra al completo a la gran pantalla. Al principio, cuando me lo empecé a leer, como no sabía absolutamente nada, no tenía ni idea de qué iba, no sabía nada del libro, pensé que iban a ser historias de independientes, de personas, digamos, que les ocurren cosas trágicas, muy miserables en la vida, y pensaba que iba a ser sobre eso, historias independientes que no tendrían nada que ver. Bueno, porque en cada capítulo que te ibas leyendo te iban hablando de casos independientes de personas que no tenían nada que ver, entonces yo llegué a pensar, digo, pues son historias independientes de personas
que le pasan cosas trágicas en la vida. Pero no, lo mejor es que luego, a medida que vas avanzando el libro, se van uniendo esas tramas de esos personajes y y vas entendiendo el por qué te contaban, porque algunas historias parecían súper de relleno y digo, pero esto qué tiene que ver con todo lo que estaba yo leyendo hasta ahora, o esto qué tiene que ver, te metes dentro de uno de los personajes y ahora el capítulo te empieza a hablar de otra persona que no tiene absolutamente nada que ver y digo, pero ¿esto a qué viene ahora? Y claro, me costaba mucho entrar, el principio de los capítulos me costaba mucho entrar porque ya estaba dentro de otros personajes y cuando empezaba a hablar de los nuevos personajes digo, ¿y esto a qué viene ahora? Y evidentemente yo seguía leyendo porque digo, algo tendrá de relación, no va a ser así, porque una vez que te das cuenta de que no son historias inconexas, sino que tienen relación, ya no puedes dejar de leer sabiendo que esa parte, que ahora mismo no tiene sentido, luego más adelante tendrá su relación. Es un libro que es muy, muy, muy descriptivo, no al estilo Tolkien tanto, porque Tolkien era más de describirte la última hoja del último árbol, del último bosque de la Edad Media, y era con muchos, muchos adjetivos, ¿no? Tolkien era más así. Este es más de describir situaciones, personajes, la esencia y la historia de los personajes muchísimo, su carácter, a lo mejor te dice, yo que sé, que una persona te quiere describir el carácter airado que tiene, ¿no? Que es muy furioso, y te explica 10.000 millones de adjetivos y 10.000 millones de historias en los que él aparece, ese personaje, lo mejor súper furioso, y te lleva páginas y páginas describiéndote solo eso. Entonces es verdad que es un poquito denso de leer esas partes descriptiva, que evidentemente tiene sentido que luego en las adaptaciones pues sea precisamente lo que se quite, pero la verdad es que está muy bien en el sentido de que llegas a empatizar o a entender muy bien de qué van los personajes, ya que es tan descriptivo. El autor nos habla de muchas descripciones históricas de lo que pasó antiguamente en la Francia del siglo XVIII o del siglo XIX para poder entender los acontecimientos que están pasando a los personajes. Pero llega a tal punto de descripción que si te encanta la historia, pues este libro te va a encantar, por supuesto, pero si es como a mí, que la historia me costaba muchísimo en el colegio, esas partes me han parecido muy tediosas, me ha costado muchísimo de leer, pero es más que nada, ya te digo, por mí, porque además yo estaba esperando la historia de los personajes, de que siguiera la trama, de saber cómo va, y de repente pues te habla, por ejemplo, de la historia de Waterloo, y dices tú, no hombre, no va a ser un capítulo de 40 páginas hablando del Waterloo, de la batalla de Waterloo, va a hablar un poquito y luego qué le pasan a esos personajes ahí, no. Son 40 páginas hablando de la batalla de Waterloo. Y claro, a mí me costaba mucho esas partes de digerir porque estaba deseando llegar a los personajes, que luego es verdad que sigues leyendo porque piensas como lo de los personajes y dices tú, alguna relación tendrá, que luego evidentemente todos los escenarios, todas las batallas, todo lo que cuenta de manera histórica, luego evidentemente tiene mucha relevancia con los personajes y con lo que es la historia, pero al principio a mí me cuesta esas partes tan descriptivas y tan históricas a la hora de seguirlo, porque se me hacía eso más aburrida o más tediosa y un poquito más difícil de leer, porque yo quería ir a la trama, a la acción y a lo que es la historia de los personajes. Me ha gustado también porque había muchas cosas que se veían venir, muchas partes que le pasan a la historia de los personajes que dices tú, vale, va a pasar esto seguro, pero había muchísimas otras que no me las vi venir, que me han sorprendido mucho, bueno, desde el principio, ¿no? Desde el principio que yo pensaba que eran historias que no tenían nada que ver, independientes, hasta que luego se van uniendo y se ve que sí. Eso te hace entrar más o aceptar mejor cuando va contándote nuevos personajes, porque incluso es a lo largo de todo el libro te va metiendo personajes nuevos. Y claro, cuando ya has entrado en esa dinámica, cuando ya vas por la mitad del libro, dices tú, bueno, este personaje seguro que tiene súper relevancia en el anterior, aunque ahora mismo no tenga sentido ninguno. Y entonces pues sigues leyendo muy bien. Pero es que hasta casi al final del libro, en los últimos 2-3 capítulos, te sigue metiendo personajes nuevos que dices tú, pero si ya va a acabar el libro, ¿qué relevancia van a tener estos personajes? Pues todos tienen su relevancia y es una historia, la verdad, que te atrapa en ese sentido, en que quieres saber
cómo continúa o qué relevancia tienen o qué conexión tienen entre los personajes. Entonces luego cuando yo ya me terminé de leer el libro ya vi la película. La película que yo he visto es la de la de Hugh Jackman y Russell Crowe. A mí me ha gustado mucho, el musical. Creo que lo hacen evidentemente súper bien, no sabía que cantaran tan bien todos estos actores. En fin, hay muchísimos actores famosos en esta película. Y me fascina mucho el hecho de poder hacer esta obra que yo la veía tan trágica cuando lo iba leyendo. El pensar que pueda ser un musical, no sé, a mí personalmente me saca porque los musicales, ya lo digo, yo los relaciono con cosas alegres o divertidas y me saca mucho de la obra, o no tengo la misma, o no siento la misma tristeza o el mismo dramatismo como puede ser una película normal al uso que no sea un musical. Por ejemplo, hay una parte en la que está cantando Hugh Jackman y vamos, el personaje que lo interpreta, claro, no quiero destripar, pero bueno, está cantando al lado de una persona que está durmiendo y dices tú, ¿sabes? A mí eso me saca, parece una tontería, pero a mí me saca, es en plan, es imposible que esté durmiendo si tú estás cantando al lado. Entonces, a mí esas cosas me sacan mucho, que es una tontería, porque son cosas que tienes que aceptar en los musicales, que es que todo el mundo se pone a cantar y a bailar, y todo el mundo lo sabe hacer muy bien, y sabe de qué va, y se te une a la canción como si la supiera, y son cosas que tienes que aceptar, ¿no? Pero claro, a mí esas cosas me sacan, y entonces me gustaría poder ver alguna película, pero yo la he buscado y creo que no existe, alguna película sobre, o algún producto audiovisual de esta obra que no sea musical, pero por lo visto he visto eso, representaciones de teatro y eso, todo lo que busca por internet siempre tienen que ver con musicales, son musicales lo que hay con referencia a esta obra. Entonces, bueno, pues nada, me quedaré con las ganas. Pero me gustaría, porque creo que empatizaría más, igual que el libro, yo evidentemente no lo he leído pensando en un musical en mi cabeza. Aparte de que evidentemente la película sea muy bonita, las canciones son muy rítmicas, algunas muy pegadizas, y se te quedan las canciones en la mente, como la mayoría de los musicales. Una cosa no quita la otra, pero sí es verdad que no empatizo, no me da pena. A mí los musicales, cuando la gente muere y eso, no me emociona. A mí no me emociona ver una muerte, porque es que están cantando mientras se mueren, es que ¿cómo te va a emocionar eso? No sé, a mí personalmente no me emociona esas partes. Entonces me gustaría haber podido ver eso, haber podido ver una película adaptada a eso. Por eso creo que la esencia de la obra a mí no me gusta de esa forma. Prefiero 1000 veces el libro, por eso, porque a mí me saca totalmente y no lo veo, no entro en ese tipo de producto. Prefiero 1000 veces el libro, que me ha emocionado muchísimas partes del libro, y muchísimas, y en la película pues no, claro. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Ahora te toca a ti. Cuéntame qué te ha parecido esta historia, si tú ya la habías leído el libro o si has visto el musical y a ti te ha encantado y piensas todo lo contrario y te has hartado de llorar precisamente aunque fuera un musical y no estás en nada de acuerdo conmigo. Déjame tus comentarios, que yo estaré encantada de leerlo. Esta no deja de ser mi opinión, evidentemente, no debe de influir para nada la tuya. Espero que si te has leído el libro me cuentes qué te ha parecido, para bien o para mal, y si te has visto también la película o una obra de teatro o lo que sea sobre este musical, también que me lo cuentes, me lo dejas en los comentarios, que yo estoy pendiente de leerlos todos. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Recuerda que si le das a me gusta me ayudas mucho, y si le das a suscribirte me ayudas aún más. Como siempre, que tengas mucha salud, mucho amor, mucha felicidad, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.